Dakota. Alan Norris entró al campus de la preparatoria Westlake en la mañana del primer lunes de octubre, con las manos metidas en lo profundo de los bolsillos de su chaqueta. Nadie reconoció el apellido Norris. Tampoco nadie reconoció que aquella chica de caminar silencioso y cabello castaño recogido era hija de un hombre cuyo nombre alguna vez fue pronunciado por el mundo entero con respeto. Y Dakota quería que siguiera siendo así. Ella solo era una estudiante nueva. 16 años, recién llegada de otro estado, con un expediente que decía, reservada, buen rendimiento académico, escasa interacción social. No se unió al consejo estudiantil, no se inscribió en ningún equipo deportivo, y cuando el profesor la presentó ante la clase esa mañana, solo asintió levemente con la cabeza. Westlake era una escuela de prestigio. Un campus amplio, muros de ladrillo rojo y placas con los nombres de cada clase en bronce reluciente. Era el sueño de muchos estudiantes y la carta de presentación de muchas familias. Dakota no soñaba con nada. Solo quería estudiar tranquila, pasar sus años de preparatoria sin dejar ni una sola onda en el agua. Pero Westlake no era un lugar fácil para volverse invisible. En solo 3 días, ya conocía 3 nombres que todo estudiante entendía como mejor no meterse con ellos. Carter Sloan, Brent Hollister y Jace Maddox. Carter tenía una figura esbelta, el cabello castaño perfectamente peinado, como si fuera modelo de un anuncio de gel. Cuando sonreía, esa sonrisa se expandía como una afirmación. Yo controlo este lugar. Brent era la sombra musculosa que siempre caminaba junto a Carter. Hombros anchos, risa estruendosa, mirada que barría los pasillos como si escogiera a su próxima presa. Jace era más pequeño, callado, pero su celular siempre estaba grabando, tomando fotos sin permiso, transmitiendo en vivo. Los rumores más oscuros y extraños sobre cualquiera solían empezar. Desde algún lugar cerca de Jace Maddox, Dakota intentaba evitarlos. Tomaba rutas secundarias entre clases, almorzaba en la biblioteca, no se sentaba con nadie más de 3 días seguidos, no por miedo, sino porque entendía que lo peor no venía de los golpes físicos, sino de las miradas, los susurros y el aislamiento. Pero llegó un momento en que el silencio ya no fue suficiente. Dakota Alan Norris no le temía a un ataque. Había aprendido a detenerlo, a neutralizarlo, y si era absolutamente necesario, a terminarlo. Sabía cómo girar la cadera en el momento exacto para desviar un golpe, cómo derribar a un oponente el doble de su tamaño con 3 pasos y un movimiento preciso de articulación. Esas técnicas las había perfeccionado durante cada mañana junto a su padre, con el sudor mezclándose con el polvo del patio trasero, donde Chuck Norris no solo le enseñó a pelear, sino también cuándo no debía hacerlo. La verdadera fuerza no está en el puño, sino en saber controlarlo. El silencio también es una forma de resistencia, siempre que lo elijas, no por miedo, sino por comprensión. Y jamás uses las artes marciales para lucirte. Dakota recordaba cada palabra, y en Westlake vivía guiándose por esas enseñanzas, pero mantener la calma no significaba que todo fuera fácil. Después de la primera semana, comenzaron los susurros. Primero en el comedor. Algunos estudiantes preguntaban en voz baja, ¿esa chica nueva tiene algún problema? Nunca la he visto sonreír. ¿Será que se cree superior? Luego vinieron las miradas, no hostiles, pero sí provocadoras. Buscaban tentar a Dakota para que reaccionara, para que dijera algo, hiciera algo, lo suficiente para tener de qué hablar. Ella no respondía. Simplemente almorzaba en la biblioteca, refugiándose en un silencio lo bastante presente para no ser olvidada, pero también lo bastante firme para que nadie se atreviera a acercarse demasiado. Entonces, el grupo de Carter empezó a fijarse en ella. No porque Dakota hubiera hecho algo mal, precisamente porque no hacía nada, no intentaba unirse a su grupo, no reía con sus bromas, no mostraba interés por sus chaquetas de marca, ni por los autos deportivos que recogían a los estudiantes después de clases.
Y la falta de reacción era lo que más incomodaba a Carter Sloane. Empezó con bromas frente a sus amigos durante clase. Norris. Ese nombre me suena. ¿No era un vaquero de alguna película vieja? ¿O tal vez pariente de alguien que solía golpear gente por vivir muy lento? Dakota no reaccionó. Ni siquiera levantó la vista de su cuaderno. Brent Hollister fue más directo. En clase de educación física, se chocó a propósito con ella al formar los grupos de carrera, y luego silbó con fingida inocencia. Uy, perdón. No te vi. Es que eres tan callada que te vuelves invisible. En otra ocasión, Jace Maddox le tomó una foto a escondidas en la biblioteca. La imagen tenía un pie de foto que decía, estado predeterminado del robot escolar, analizando datos fríos. La foto circuló entre su grupo de amigos como una broma para la hora del almuerzo. Dakota seguía en silencio. Pero cuando llegaba a casa, se dirigía al pequeño gimnasio detrás del garaje, se colocaba los guantes y golpeaba el saco como si cada puñetazo fuera una respiración retenida durante todo el día. Cuando Chuck entraba, no hacía preguntas, solo permanecía allí, esperando a que ella se detuviera. Y cuando ella se quitaba los guantes y se sentaba, él decía, «Te contienes muy bien, pero no dejes que el silencio se vuelva una carga. No tienes que aguantar para que te llamen fuerte. Solo necesitas saber que estás eligiendo lo correcto». Dakota miraba a su padre y asentía, no porque estuviera completamente segura, sino porque quería creer que eso sería suficiente. Pero Westlake no era un lugar donde la calma se respetara por mucho tiempo. Una tarde, mientras bajaba por la escalera del ala este, una zona poco transitada, una risa estalló detrás de ella. «Miren quién viene. Frío como el hielo. Cualquiera que se le cruce seguro se congela». No necesitaba darse la vuelta para saber quién había hablado. Y entonces, algo, una bola de papel arrugada, golpeó su hombro desde atrás. «Cuidado, Norris. No a todos les gusta jugar al mudo para siempre». Dakota se detuvo en medio de los escalones. No se giró. No respondió. Pero su mano se aferró a la correa de su mochila. Su respiración se aceleró ligeramente, y luego volvió a calmarse. Eligió seguir caminando, pero en el fondo, sabía. Ellos ya habían decidido convertirla en el blanco de sus burlas, y ella estaba llegando al límite. Al día siguiente, alguien había llenado la cerradura de su casillero con chicle. El olor dulce a menta mezclado con una sustancia pegajosa y repugnante se escurría por la ranura, obligándola a llamar al encargado de mantenimiento. «No se sorprendieron, solo una travesura», dijo un hombre mientras sacaba sus herramientas. «Suele pasar con los de primer año». Dakota no dijo nada. Sacó su cuaderno de la mochila, se sentó en el banco del pasillo y se puso a hacer tarea, mientras esperaban a que abrieran el casillero. Pero eso solo empeoró las cosas. Durante la clase de educación física del viernes, al salir del vestuario, un grupo de estudiantes soltó risitas por lo bajo. Brent Hollister venía desde el otro extremo del pasillo, miró alrededor y soltó una carcajada. «Wow. Tengan cuidado, chicos. Parece que la nueva le tiene miedo a cambiarse con los demás. ¿O será que tiene un tatuaje que no quiere que veamos?» Dakota pasó de largo, sin decir nada, pero las risas la siguieron por todo el pasillo. Escuchó a Jace susurrarle a una alumna. Cree que ser callada la hace interesante, pero mientras más callada sea, más ruido haremos nosotros. Después de esa clase, comenzó a circular un meme en la red interna del colegio. Un dibujo de un gato con banda ninja en la cabeza, acompañado de la frase, «Norris no habla. Norris explota». Nadie firmó el dibujo, pero la primera cuenta en compartirlo fue la de Jace Maddox. Dakota no reaccionó. No respondió, no discutió, no lo reportó. Y fue precisamente esa calma, esa firmeza inquebrantable, lo que finalmente captó la atención de Carter Sloane.
Lo que ella no sabía era que ya habían comenzado a planear algo, y que la semana siguiente, en una escalera solitaria del ala este, junto a los salones de educación física, todo iba a cruzar la línea que jamás debieron tocar. Jueves, 12:56 del mediodía, Dakota salió del aula de historia más tarde de lo habitual, en parte porque entregó una tarea con retraso, pero sobre todo porque estaba demorando a propósito. A esa hora del día, la escalera del ala este estaba completamente vacía, sin cámaras, sin profesores, solo la luz amarillenta de los fluorescentes, filtrándose por una pequeña ventana en lo alto. Supo que algo andaba mal cuando la puerta al pie de la escalera se cerró suavemente, demasiado suave. Un paso, luego otro, sonido de zapatos detrás de ella. No un ruido cualquiera, sino ese tipo de pisadas cuidadosamente amortiguadas. El tipo de sonido que solo se produce cuando alguien no quiere ser oído. Dakota se detuvo. Luego giró la cabeza. Allí estaban los tres. Carter Sloane apoyado con desdén sobre el pasamanos. Jace Maddox sentado sobre la baranda, girando su celular entre los dedos. Y Brent Hollister, el más cerca, a solo 3 escalones de ella. «Dakota», dijo Carter con una sonrisa tan aceitosa como su tono. «¿Tienes prisa? Necesitamos liberarnos un poco». «No es nada personal», agregó Brent con una sonrisa torcida. «Solo que estamos aburridos». Dakota apretó con fuerza la correa de su mochila. «No me interesa». «Ese es el problema», dijo Jace lentamente, levantando el teléfono como si estuviera grabando. «Nunca te interesa nada. No te enojas, no tienes miedo. Es como si no existiéramos. Y eso nos hace sentir insignificantes». Brent avanzó hasta quedar justo detrás de ella. «Tal vez deberíamos ayudarte a sentir la existencia», murmuró. Dakota no se volteó, pero todo su cuerpo se tensó como una cuerda de violín. Y entonces lo sintió, la mano de Brent, deslizándose por su espalda baja, acercándose lentamente hacia su trasero como una amenaza. Silenciosa, sin prisa, pero muy clara. Un instante. Y en ese instante, las palabras de su padre se desvanecieron. Ya no existía el «mantén la calma», ni el «no caigas en la provocación». Solo quedaba el instinto de alguien entrenado toda su vida para sobrevivir, para reaccionar, para no dejar pasar una línea cuando alguien la cruza. Dakota giró, tan rápido que Brent no alcanzó a retirar la mano. Le atrapó la muñeca con la izquierda y la torció hacia atrás con precisión anatómica. Un quejido ahogado salió de su garganta. Con la derecha, le golpeó el hombro desequilibrándolo y le dio un rodillazo en el muslo interno que lo hizo caer de inmediato. Jace saltó de la baranda. ¡Ay! Demasiado tarde. Dakota le propinó una patada al abdomen de Brent con el talón de su zapato, arrojándolo escaleras abajo como un saco cayendo sobre el suelo de baldosas. Carter avanzó furioso. «¿Estás loca o qué?». Lanzó un puñetazo amplio, sin control. Dakota esquivó con un leve movimiento de cabeza. Desvió el brazo y le dio un codazo en la mandíbula. Carter tambaleó, aturdido. No necesitaba golpear más, pero él intentó agarrarla por el cuello de la camiseta. Segundo error. Dakota lo sujetó del cuello, giró la cadera, bajó su centro de gravedad y lo proyectó contra el suelo de piedra. Su cuerpo impactó como un armario cayendo. El golpe fue tan fuerte que le sacó el aire de los pulmones en un sordo. Solo quedaba Jace, retrocediendo con el teléfono temblando en las manos. «No, no te acerques». Dakota no avanzó. Solo se quedó allí, de pie, entre 2 tipos gimiendo y uno demasiado asustado como para respirar. Su respiración seguía estable. Sus ojos, despiertos y fríos como el hielo. «No vuelvan a tocarme jamás». Su voz era baja, firme, como roca contra roca. «No digan mi nombre. No me graben.
No crean que no sé quiénes son. Brent seguía sujetándose el muslo. Carter yacía inconsciente, sin moverse. Jace no paraba de asentir como un muñeco de cuerda, la cara tan pálida como una hoja. Dakota se dio la vuelta y bajó lentamente por las escaleras. Al fondo del pasillo del segundo piso, una figura guardaba su celular a toda prisa, Lena Walsh, con quien Dakota no había cruzado más de 3 palabras en su vida. 14:40 de la tarde. Dakota estaba sentada en silencio frente al escritorio de madera oscura de la directora Margaret Elwell. Detrás de ella colgaban 2 diplomas grandes enmarcados con vidrio. Escuela secundaria sobresaliente a nivel estatal, excelencia en gestión directiva. Y entre ellos una foto de la directora estrechando la mano de un empresario famoso. El despacho era luminoso, ordenado, pero el ambiente era más asfixiante que cualquier sesión de entrenamiento que Dakota hubiese vivido. La directora Elwell se sentaba enfrente, con las manos descansando sobre un expediente. A su lado estaban el subdirector Larson, severo y frío, y la señorita Angela Frost, encargada de asuntos estudiantiles, quien intentaba sonreír a Dakota pero no lograba ocultar su tensión. Señorita Norris, comenzó la directora con un tono ensayado. Hemos revisado el video del sistema de seguridad en la escalera este, y lamentamos decir que su conducta fue inaceptable. Larson asintió y giró la laptop hacia Dakota. Este es el fragmento extraído de la cámara, donde se ve todo lo ocurrido. Dakota miró la pantalla. Ya imaginaba lo que iba a aparecer. El video comenzaba justo en el momento en que Brent caía al suelo. Luego se veía a Carter siendo derribado. Después, Jace Maddox retrocedía con expresión de miedo. Sin sonido. Sin el inicio donde Carter y Jace la acorralaban. Sin las amenazas. Y absolutamente sin la mano que se deslizaba por su espalda. Ese instante que rompió todo su autocontrol. ¿Quieres explicar algo?, preguntó la señorita Frost con una voz suave pero que insinuaba una conclusión. Dakota los miró, mantuvo la calma, pero por dentro algo se había quebrado. Solo me defendí, dijo en voz baja pero firme. Me rodearon. Uno de ellos me tocó de forma inapropiada. Larson ladeó la cabeza. Lo lamentamos, pero no hay ninguna imagen en el video que confirme eso. Y los 3 estudiantes, añadió la directora Elwell, presentaron declaraciones consistentes diciendo que fueron atacados por usted sin provocación. Frost habló con suavidad. Dakota, entendemos que tal vez te sentiste provocada, pero reaccionar así no tiene justificación. Dakota apretó los labios y asintió lentamente. No como aceptación, sino como alguien que comprende que no le creen. Por esa razón, concluyó la directora, nos vemos obligados a suspenderte por 3 días mientras investigamos. Durante ese tiempo, no podrás asistir a la escuela. Dakota se puso de pie. Entiendo. También necesitaremos hablar con tu padre, dijo Larson. Esperamos que pueda venir mañana para una reunión. Sí, dijo Dakota y se dio la vuelta. No hubo protesta. No hubo lágrimas. Solo una figura de espalda recta saliendo del despacho, mientras dentro 3 adultos sentían que habían resuelto un problema. 18:12. La luz del atardecer se deslizaba sobre la cerca de madera detrás de la casa. Dakota permanecía en silencio sentada en los escalones del porche, abrazando sus rodillas, con la barbilla apoyada sobre el codo, la mochila a su lado, aún cerrada, los zapatos llenos de polvo. Llevaba así más de media hora. Dentro de la casa se escuchaban los ruidos de la cocina, el hervidor vibrando sobre la estufa. Y entonces, como cada día, una voz ronca y familiar llegó desde la puerta trasera. ¿Cómo estuvo el día? Dakota levantó la cabeza. Chuck estaba allí, sin uniforme, solo con una camisa de franela arremangada, el cabello aún húmedo después de ducharse. Ella intentó sonreír. Bien. Él no dijo nada más.
Bajó los escalones y se sentó a su lado. Ambos miraron el césped irregular del patio, el que alguna vez fue su zona de entrenamiento, ahora solo un espacio en silencio. Después de un momento, él habló. Normalmente me lo cuentas antes de que pregunte. Dakota bajó la mirada. Su voz fue apenas un susurro. Me suspendieron 3 días. Chuck se quedó quieto. ¿Por qué? Dakota contó. Todo. Sin exagerar lo que pasó, sin suavizar lo que ella hizo. Solo la verdad, como él le había enseñado. Cuando terminó, el cielo ya estaba pálido. Chuck no respondió de inmediato. Solo preguntó, ¿te citaron para verme? Dakota asintió. ¿Quieren que vayas mañana a hablar con la dirección? Chuck miró al frente, su voz más grave que de costumbre. Entonces iremos. Y veremos quién es el que realmente necesita dar explicaciones. La mañana del viernes, Chuck Norris regresó a la preparatoria Westlake. Esta vez nadie se atrevió a detenerlo en la recepción. Ya habían sido advertidos. La directora Elwell, el subdirector Larson y la señorita Angela Frost estaban presentes. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias del 3er piso. Cortinas cerradas, proyector encendido, botellas de agua ordenadas sobre la mesa. Cuidadoso, formal y preparado de antemano. Chuck tomó asiento. Entrelazó las manos sobre la mesa, mirando a cada uno. No estaba enojado. Tampoco tenía prisa. Quiero una investigación completa. Sin suposiciones, sin edición. Quiero saber por qué mi hija, quien jamás ha tenido antecedentes disciplinarios, fue suspendida basándose en un video incompleto. La directora Elwell sonrió. Esa clase de sonrisa que se usa para evadir, no para resolver. Entendemos su preocupación, señor Norris. Pero la escuela tiene procedimientos claros. Las cámaras del pasillo solo graban lo que permite el sistema, y ese clip es lo único que se pudo recuperar. Y los 3 estudiantes involucrados confirmaron que fue un ataque unilateral, añadió Larson, por lo que debimos actuar conforme al reglamento. Chuck escuchó, no interrumpió, solo los miraba. Nadie le preguntó nada a Dakota antes de suspenderla, dijo con calma. Nadie examinó sus motivos, nadie indagó el origen del incidente. Y ustedes llaman a eso justicia. Angela Frost sostuvo un expediente. Tenemos declaraciones de las 3 partes, con informes médicos. Presentan lesiones menores y signos de temor. Uno de ellos tiene una fisura en el hombro. Chuck asintió con la cabeza. ¿Y quién tomó la declaración de Dakota? Silencio. Elwell respondió, en voz baja pero firme. La admitió haber golpeado. Tuvimos que actuar. No, replicó Chuck. Ustedes tienen la obligación de proteger a todos los estudiantes, incluso cuando la verdad no les resulte cómoda. Un segundo de silencio. Chuck se levantó. No necesitaba decir más. Ellos no estaban listos para la verdad, no la querían, no se atrevían a enfrentarla. Antes de salir del salón, miró a Elwell por última vez. Lo que se oculta, también se expone. La pregunta es, cuando llegue la verdad, ¿de qué lado estarán ustedes? Esa noche, cuando Dakota le preguntó, ¿estás enojado, papá? Chuck solo respondió, no, estoy decepcionado. Luego se sentó a la mesa y ambos cenaron en silencio. Pero a la mañana siguiente, hubo algo que le dio vueltas todo el tiempo. El silencio demasiado conveniente. Chuck había conocido a personas así. En el ejército, en los sets de cine, en comités de ética. Elwell y Larson no estaban evadiendo por miedo. Estaban protegiendo algo. O a alguien. La tarde del sábado, Chuck se sentó en su auto y buscó los antecedentes de los 3 estudiantes. Carter Sloan, Brent Hollister, Jace Maddox. Y entonces,
todo empezó a aclararse. El padre de Carter Sloan era el CEO de Sloan Development Group, el mayor patrocinador del complejo deportivo de Westlake, con su nombre inscrito en la placa de honor del estadio. La madre de Brent Hollister era dueña de una cadena de salones de belleza de lujo y benefactora habitual del fondo de becas de la escuela. El padre de Jace Maddox era miembro del consejo directivo de la escuela, quien aprobó el presupuesto operativo del ciclo anterior. Chuck cerró la laptop. Las arrugas de su rostro se acentuaban, no por la edad, sino por haber visto demasiadas veces sistemas que apestaban desde adentro. No te preocupes, Dakota, pensó. Si ellos levantan muros, yo buscaré otra entrada. Domingo por la mañana. Tercer día de suspensión. Lena Walsh estaba sentada frente a su escritorio, con la laptop encendida pero la pantalla en negro, dormida en modo suspensión. Los audífonos colgaban de su cuello, sin batería desde aquel día. No había tocado el video desde el jueves por la noche. El clip, grabado con su celular, cuando por casualidad se encontraba en el segundo piso, justo en el lugar adecuado para verlo. Todo. Al principio pensó en borrarlo. No es asunto mío, se dijo. Pero luego escuchó lo que circulaba en los pasillos al día siguiente. Rumores que se esparcieron como fuego. Comentarios que decían que Dakota perdió el control, era solitaria y peligrosa, golpeó a 3 chicos sin razón aparente. Y eso le revolvió el estómago. Sabía que mentían, cada uno de ellos. Pero Lena también sabía que se estaba metiendo con algo mucho más grande que un simple video. Carter Sloan ya había hecho que un estudiante se cambiara de escuela por una broma mal dirigida durante un baile. Brent Hollister fue absuelto en un caso donde empujó a otro alumno por las escaleras, y Lena lo había visto con sus propios ojos. Y Jace Maddox, ese tipo podía hacer que toda la escuela creyera que eras un desequilibrado, solo con unos cuantos mensajes anónimos en los grupos secretos. Lena volvió a abrir el video. Lo vio una vez y otra vez. Y esta vez no pudo apartar la mirada. Dakota había mantenido la calma hasta el final, hasta que no pudo más y no golpeó por venganza, sino para escapar. Si hubiera sido yo, murmuró Lena, probablemente habría gritado, o corrido, o me habría quedado congelada. Dakota no hizo ninguna de esas cosas. Lena respiró hondo. Sabía que no podría dormir si se guardaba ese video. Pero hacerlo público era demasiado arriesgado. Sería el blanco. Jace lo sabría. Carter lo sabría. Su familia no tenía poder para protegerla de represalias sutiles. Abrió una ventana de navegación privada. Creó una cuenta anónima en ProtonMail. Nombre de usuario: Truthstream Walsh. Escribió un solo mensaje. Creo que debería tener esto antes de la reunión de mañana. L. Adjuntó el video. Un solo archivo, sin notas, sin título. Solo la verdad, cruda e imposible de negar. Después de hacer clic en enviar, Lena se quedó mirando la pantalla durante mucho rato. Las manos todavía le temblaban. Pero el pecho se sentía más liviano. 9:08 a.m. En casa de Chuck Norris. Un sonido de notificación resonó desde el ordenador de su estudio. Chuck abrió su bandeja de entrada. Un correo sin asunto. Dirección: truthstreamwalsh@protonmail.com. Solo una línea. Creo que debería tener esto antes de la reunión de mañana. L. Hizo clic en el video. Sus ojos no se apartaron de la pantalla. Dakota bajando sola por la escalera. Carter y su grupo apareciendo desde ambos lados. Comentarios burlones, nítidos y claros. El momento en que Brent le pone la mano en la espalda. Ese momento duró exactamente 2 respiraciones. Luego vino la reacción. Cada movimiento preciso,
conciso, sin brutalidad, sin excesos. Solo lo necesario para liberarse. Al final del video, Jace Maddox temblaba, con el teléfono cayendo de sus manos, y en un rincón borroso del plano superior, una cabellera castaña, audífonos rojos. Lena. Chuck se quedó en silencio unos segundos. No dijo nada, pero en su mirada, normalmente serena, se encendió una chispa, como un fuego dormido que acababa de despertar. Tomó su teléfono y llamó a un viejo conocido, un exabogado militar, ahora asesor en derechos estudiantiles y de testigos. Tengo la prueba. Te la enviaré ahora mismo. Lunes. 10 de la mañana. Sala de reuniones del Consejo Disciplinario de la Preparatoria Westlake. El ambiente recordaba una audiencia oficial. Mesa larga de madera, sillas acolchadas, botellas de agua alineadas en el centro y un proyector ya encendido. Presentes ese día: la directora Elwell, el subdirector Larson, la señorita Frost, los padres de Carter, Brent y Jace. Y esta vez, un representante del consejo directivo de la escuela. Chuck Norris entró puntual. No llevaba traje, solo una vieja camisa militar, jeans y un reloj de combate con rayones visibles en la muñeca izquierda. Su mirada recorrió la sala con calma. No necesitaba presentación. Dakota entró detrás de él con su chaqueta ajustada, mochila recta sobre los hombros. No dijo nada, solo se sentó al final de la mesa. La directora Elwell tomó la palabra. Gracias a todos por llegar a tiempo. Como saben, hoy revisaremos el incidente relacionado con la estudiante Dakota Alan Norris y otros 3 alumnos. Chuck levantó la mano. No fue alto. No golpeó la mesa. Solo un gesto suave, pero bastó para imponer silencio. Antes de que continúe, dijo, quiero mostrar un video. Elwell frunció el ceño. Señor Norris, nosotros, el video completo, interrumpió Chuck. El que muestra toda la verdad, sin cortes ni edición. Sacó una memoria USB del bolsillo y la colocó frente al representante del consejo. Adelante. La pantalla se iluminó. La luz proyectada se reflejaba en los rostros inmóviles de los presentes. Dakota bajaba por la escalera. Sola. Carter, Brent y Jace la interceptaban. Palabras provocadoras, miradas insinuantes. La voz de Carter. ¿Te crees mejor que nosotros? Brent se acercaba. Su mano descendía por la espalda de Dakota. Claramente. 1 segundo. 2. Y luego la reacción. Dakota derribaba a Brent, neutralizaba a Carter, contenía a Jace. Todo preciso. Justo. Sin golpes de más. Finalmente se veía a Lena Walsh, temblando en el piso superior, con el celular en mano. Pantalla en negro. Nadie habló durante 4 segundos. Entonces Chuck se levantó. Su voz era firme, sin necesidad de elevarse. Esto es la verdad. No un montaje. No un informe SEP escrito a conveniencia. Se volvió hacia Elwell y Larson. Mi pregunta es, ¿por qué nadie encontró este video? ¿O es que decidieron no buscarlo? Larson enrojeció. Elwell intentó mantener la compostura. Señor Norris, no sabíamos que había otro testigo. Porque no preguntaron, interrumpió Chuck. Apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante, su voz descendiendo en gravedad. Ustedes no querían la verdad. Solo querían cerrar el problema lo más rápido posible. Y mi hija era la solución más fácil. Nadie respondió. El representante del consejo, un hombre de cabello canoso y gafas sin marco, habló por primera vez. Ordenaré una nueva investigación completa del caso, y me quedaré con la copia original del video para archivarlo. Chuck asintió. Tiene todo el derecho. Elwell murmuró con voz débil. Tal vez fue una falla del sistema.
Chuck la miró directamente a los ojos. Un error ocurre una vez. Esto fue una elección. En el pasillo vacío, cuando todos ya se habían ido, Dakota caminaba junto a su padre, en silencio. La luz se colaba por las ventanas, proyectando sus sombras sobre el suelo pulido. ¿No te enojaste?, preguntó ella en voz baja. Chuck sonrió con suavidad. No, estoy orgulloso. Dakota se detuvo. ¿Por qué peleé? Chuck negó con la cabeza. Porque soportaste tanto. Y aún así mantuviste tus principios. Y cuando no pudiste más, no golpeaste para hacer daño, sino para liberarte. ¿Y el video?, preguntó ella. ¿Quién lo envió? Chuck no respondió enseguida. Solo dijo, alguien lo bastante valiente como para ponerse del lado de la verdad, sin necesidad de aplausos. La balanza había girado, no gracias a un puño, sino a un silencio en el momento justo y una verdad imposible de negar. 3 días después de la reunión disciplinaria, se envió un comunicado interno a todos los docentes y padres de familia de la preparatoria Westlake. La directora Margaret Elwell fue suspendida temporalmente mientras se lleva a cabo una investigación. El subdirector Larson fue reasignado a funciones administrativas sin contacto directo con estudiantes. Un comité independiente revisará todo el procedimiento disciplinario aplicado durante el año escolar. En los pasillos, nadie mencionaba el nombre de Dakota Norris con burla. En su lugar, reinaba un silencio pesado. El tipo de silencio que nace cuando alguien reconoce que se equivocó, pero no se atreve a admitirlo. Carter Sloan, Brent Hollister y Jace Maddox fueron suspendidos por 3 semanas y obligados a participar en un programa de reeducación conductual diseñado por el propio consejo escolar. Sus nombres fueron retirados del cuadro de honor. Las sonrisas arrogantes que solían verse por todo el campus desaparecieron. El lunes siguiente, durante la hora de tutoría, la señorita Frost entró al salón de Dakota con un anuncio. Dakota Allen Norris se unirá oficialmente al Club de Defensa Personal para Mujeres, y si ella acepta, será la primera instructora de su mismo nivel en la historia del club. Toda la clase levantó la vista. Algunas miradas desconfiadas, pero entre ellas, otras que reflejaban curiosidad genuina. Respeto. Y por primera vez, nadie esperaba que Dakota dijera que no. Ella se puso de pie. Asintió con suavidad. Sí, acepto. Esa tarde, la sala de práctica del club estaba más llena de lo habitual. Algunas chicas de otros grados también se unieron. No para aprender a pelear, sino para aprender a mantenerse firmes cuando sea necesario. Dakota no hablaba en voz alta. Enseñaba con movimientos, claros, precisos, humildes, sin fanfarronear, sin intimidar. Solo decía, si alguien te agarra la muñeca así, puedes hacer esto. Lena nunca le dijo a nadie que fue ella quien envió el video. No lo necesitaba. Pero una tarde de fin de semana, mientras Dakota guardaba los sacos de boxeo, Lena apareció en la puerta. Llevaba una botella de agua y una bolsa con snacks. Yo pensé que tal vez necesitabas energía, dijo Lena, evitando su mirada. Dakota la observó un momento. Luego sonrió, suave y sincera. Gracias, respondió. Por todo. Lena se sonrojó. No hace falta que me lo agradezcas. Sí hace falta, la interrumpió Dakota tomando la bolsa, por atreverte a hacer lo correcto, incluso cuando nadie sabría que fuiste tú. Lena asintió, y por primera vez en todos sus años en Westlake, sintió que ya no tenía que bajar la cabeza. Ese día, de regreso a casa, Dakota caminó más lento de lo normal. Aún llevaba su mochila, el cabello recogido con prolijidad, los mismos zapatos discretos. Pero había algo distinto en su andar.
Ya no era el paso de alguien que evita, sino de alguien que sabe exactamente quién es. Al llegar al patio trasero, Chuck estaba limpiando una vieja espada de madera, una reliquia que guardaba desde sus años de Tang Soo Do. No dijo nada, solo alzó la mirada con orgullo. Dakota se sentó a su lado. Creo que ya no necesito evitar la mirada de los demás. Chuck asintió. ¿Y si alguien te mira con malos ojos? Ella sonrió. Entonces me mantendré firme, y si es necesario, les enseñaré cómo se hace. Biblioteca de Westlake. Al final de la tarde, un jueves soleado. La sala estaba en silencio. Solo se escuchaban el pasar de las páginas y algunos tecleos esporádicos. En una esquina cercana a la ventana, Lena Walsh organizaba libros devueltos en los estantes. Los audífonos rojos colgaban de su cuello. La luz del atardecer entraba a través del cristal, iluminando el puente de su nariz y sus mejillas, marcando suavemente una expresión pensativa. Una silueta familiar apareció al final del pasillo. Dakota Alan Norris. Sudadera oscura, mochila colgando de un solo hombro, caminando despacio como siempre. «Hola», dijo Lena primero, vacilante. Dakota se detuvo y asintió. «Hola, hace tiempo que no hablamos». Lena sonrió levemente. También lo pensé. Se quedaron quietas unos segundos. No por incomodidad, sino porque ese silencio era extrañamente cómodo. Entonces Dakota dijo, «Escuché que rechazaste la invitación para unirte al foro estudiantil». «Sí», asintió Lena. «Todavía estoy aprendiendo a hablar a mi manera». Dakota no respondió de inmediato. Luego arrastró una silla junto a Lena y se sentó. «Yo también, pero al menos ahora no tenemos que guardar silencio solas». Ambas rieron, bajo pero sinceramente. Han pasado 3 meses desde el incidente en la escalera este, pero para Westlake no fue solo un evento. Fue un comienzo. El cartel en la puerta de la biblioteca ahora ha sido reemplazado. Zona segura. Tolerancia cero al acoso. El Club de Defensa Personal para Mujeres duplicó su número de miembros. Y no solo chicas. Algunos chicos también comenzaron a asistir, incluido Brent Hollister. Carter Sloan ya no ocupaba el centro del comedor. Ahora se sentaba al fondo, con un grupo pequeño. Había aprendido a guardar silencio y escuchar, no con la arrogancia de antes, sino con el silencio, de alguien que piensa antes de actuar. Y ya Jace Maddox, quien solía grabar con el celular a escondidas, ahora era el primero en ofrecerse a apoyar al grupo de creación de medios positivos. No pidió disculpas con palabras grandilocuentes, pero en cada publicación del club en la red de la escuela, era él quien editaba los videos. Ninguno de los 3 era perfecto, pero ya no eran los mismos. Lena y Dakota permanecieron sentadas en silencio un poco más. Entonces Lena preguntó en voz baja, ¿alguna vez desearías que eso no hubiera pasado? Dakota reflexionó. No, desearía que no hubiera tenido que pasar. Pero si pasó, no querría que terminara de otra manera. ¿Por qué ahora las cosas han cambiado?, preguntó Lena. Dakota asintió. No todo, pero lo suficiente para tener esperanza. Lena miró hacia la ventana. Afuera, un grupo de estudiantes practicaba patadas siguiendo las instrucciones del club de defensa. Vio a Brent reír cuando una chica más pequeña lo sujetó con una llave. Ya no se veía agresivo, solo como un chico empezando de nuevo. ¿Crees que realmente están arrepentidos?, preguntó Lena. Dakota no respondió enseguida. Miró a Lena, la que envió el video ese día, sin saber si sería aislada o no. Nosotras también estuvimos en silencio, respondió Dakota, y luego elegimos no seguir calladas. Tal vez ellos también están eligiendo, a su manera. Antes de salir de la biblioteca, Dakota se volvió hacia ella. ¿Te gustaría intentar dar una clase de defensa personal?, preguntó.
Creo que los nuevos confiarían más en ti que en nadie. Lena se sonrojó. No sé hacer llaves ni contraataques. Dakota sonrió. Sabes cómo no dar la espalda cuando hace falta hablar. Para mí, eso es suficiente. Hay cambios que comienzan cuando se rompe un silencio. Y hay amistades que nacen cuando ese silencio se comparte. Si encuentras esta historia interesante e inspiradora, por favor deja un comentario con sí y presiona los botones de me gusta y compartir debajo del video. Tu apoyo nos ayuda a saber que realmente estamos brindando contenido valioso a nuestra audiencia y nos permite difundir esta historia aún más en YouTube. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.